Bendecido día, hermanos, los saludo con la paz del Señor. Me presento, mi nombre es Isabel Vargas y me congrego en la Iglesia Cristiana Evangélica Casa de Restauración, que está en la REA 98, Monte Grande, Partido Esteban Echeverría, Buenos Aires. Y bueno, al igual que mis hermanos que traen palabra toda la semana, yo también traje una palabra para compartir con ustedes, una palabra que realmente la recibí esta semana, la estaba necesitando mucho. Y bueno, Dios es fiel y siempre, ¿no? Nos da esa palabra que nos ayuda, que nos hace recordar, que nos da fortaleza. Y fue y es de bendición, ¿no? Para mí, para mi vida, y por eso la traje para compartir con ustedes. Y la palabra que voy a leer está en el capítulo 27 de Hechos, versículo 22 al 25. En realidad voy a comentar algo de este capítulo porque es un capítulo extenso, muy lindo, muy rico, ¿no? Y aconsejo que lo lean si tienen la oportunidad, pero yo solamente voy a compartir estos versículos, ¿no? Y otros que quizás después vaya mencionando, pero siempre en el capítulo 27 de Hechos. Y leo la palabra en nombre de Dios el Padre, el Hijo y el buen y Santo Espíritu. Y dice así: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Amén. Y bueno, para contar un poquito, este capítulo 27, ¿no? Habla de Pablo, cuenta cómo Pablo es enviado a Roma en calidad de prisionero con otros prisioneros, ¿no? Y bajo el cuidado de un centurión que se llama Julio. Y bueno, pasan por una tempestad, como menciona en este capítulo, y después por un naufragio. Yo solamente tomé unos versículos de la tempestad, ¿no? Pero en realidad para conocer un poquito la situación que se estaba viviendo en ese momento, ¿no? Entonces, en ese viaje, en el que hace Pablo, hay vientos contrarios, ¿no? Es como que el viaje, ellos pensaban que iba a ser tranquilo, pero estaba cerca del invierno y bueno, en esa zona el invierno es muy crudo, hay muchas tormentas, muchos vientos. Y entonces voy a leer este versículo, yo dije que voy a compartir algunos, ¿no? Salpicados de este capítulo, ¿no? Para poder un poco entender la palabra que compartí, ¿no? O lo que yo entendí que el Señor me dio, ¿no? Para mi vida, y bueno, ahora la comparto con ustedes. Y en el versículo 10 dice, del capítulo 27 también, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y bueno, y acá vemos que ya Pablo les advierte, ¿no? Les advierte que iban a tener pérdidas no solamente de lo material, sino también de vidas, ¿no? Vidas humanas. Y bueno, ¿y qué pasa? No le hacen caso, obviamente. Y dice en el versículo 11, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y si uno va a la lógica, era lógico que el centurión le hiciera más caso a lo que sabía el patrón de la nave, ¿no? El capitán, porque era el que conocía del tema, ¿no? Pero acá Lucas nos dice esto, dice: pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. ¿Y por qué hace hace ese hincapié en Pablo, ¿no? Porque acá ellos seguían la fuerza del hombre, se guiaban por lo que suponían las personas, lo que pensaban, ¿no? Lo que pensaba el capitán.
los pensamientos, ¿no? Los conocimientos del hombre, pero en realidad no hicieron caso a la dirección de Pablo, que la dirección de Pablo era la dirección del Espíritu Santo. Y la dirección del Espíritu Santo ya les estaba marcando lo que iba a pasar, ¿no? Entonces acá yo lo llevaba a mi vida, ¿no? Y cuántas veces nos pasa, ¿no? Que nosotros queremos guiarnos por nuestras fuerzas, queremos ayudarnos con lo que sabemos, ¿no? Imaginarnos una solución, buscar una solución, humanamente hablando, y nos olvidamos que nosotros tenemos a un buen Dios, tenemos al Señor, que nos dejó al Espíritu Santo, que es nuestra guía, ¿no? Nuestra guía en este camino por la vida, ¿no? Que nosotros podemos acudir a Él para que Él nos muestre, nos guíe, que tenemos que poner todo en oración y descansar y saber que el Señor es el que me va a guiar y me va a mostrar la salida, ¿no? Y me va a mostrar lo que tengo que hacer. Pero muchas veces confiamos más en nuestras fuerzas, como el capitán, como esa tripulación que confió más en el capitán que en la dirección del Espíritu Santo, ¿no? Y nosotros como hijos de Dios sabemos que si bien estamos en el mundo, no pertenecemos al mundo, y que nuestra dirección tiene que ser la dirección del Espíritu Santo, ¿no? Nuestra dependencia tiene que ser de Dios directamente, únicamente. Y bueno, siguiendo, dice en el versículo 15, también de este mismo capítulo, dice: y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y yo lo llevaba también a mi vida, ¿no? Y cuántas veces tenemos esa tempestad en nuestra vida, viene esa tormenta, ¿no? Eso que amenaza y que no sabemos qué hacer y queremos ir contra la corriente, y llega un momento en el que decimos, bueno, no podemos más, y soltamos y nos dejamos llevar y va a ser lo que tenga que ser. Y creo que es ahí, en ese momento, ¿no? En el que el Señor aparece, en el que el Señor toma la dirección, ¿no? Le dejamos tomar la dirección, porque nos damos cuenta que ya no tenemos fuerzas, que no podemos ir contra la corriente, que no podemos encontrar la solución al conflicto, porque no voy a poder con mi fuerza, sino con el Espíritu, como dice la palabra, ¿no? Y bueno, y siguiendo también este capítulo, en el versículo 20, dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ellos pasaron por muchas cosas, inclusive tuvieron que cambiar de embarcación en un momento e ir a otra que va también en dirección a Italia, ¿no? Pasaron por muchas situaciones. Yo solamente menciono algunas específicas que las pude tomar para mi vida, ¿no? Llevarlas al plano espiritual que nosotros estamos necesitando. Y acá habla, dice: no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. ¿Y qué pasa? En ese tiempo los marineros utilizaban el sol, las estrellas especialmente observaban las estrellas, ¿no? Para ubicarse, ¿no? Para ver hacia dónde iban, hacia dónde estaban yendo, ¿no? Si estaban ubicados en la dirección correcta. Y acá dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, dice, por lo tanto era una gran tempestad, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y yo decía, ¿cuántas veces nos pasa, no? Yo llevo a mi vida, que me parece que no vemos ninguna señal, no sabemos qué hacer, ¿no? No encontramos ningún indicio, ninguna puntita, digo yo, ¿no? Para dónde agarrarnos, humanamente hablando, digo, ¿no? Y hasta no escuchamos, o mejor dicho, sentimos el silencio de Dios, ese tremendo silencio de Dios, que es un silencio que nosotros pensamos que Él no está, pero sabemos nosotros que en el silencio Él también está obrando, ¿no? Es ese silencio que a veces tenemos que pasar, ¿no? Porque es el proceso que tenemos que pasar. Ahí se ve nuestra confianza, ahí se ve realmente dónde está puesta nuestra confianza. Y cuando no vemos nada, parece que no vemos nada por la tempestad, por lo que nos está pasando, cuando parece que no oímos ni la voz de Dios, es cuando más el Señor está trabajando a nuestro favor, y es cuando nosotros más tenemos que confiar, ¿no?
Y más adelante dice en el versículo 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Y estos son los versículos centrales para mí, ¿no? Específicamente versículos 24 y 25, pero bueno, sentí de leer algunos más para entender un poquito esta historia y llevarla al plano espiritual, a nuestra vida, ¿no? Y dice, los exhorto a tener buen ánimo porque no habrá ninguna pérdida. Y ahí Pablo vuelve a advertir, ¿no? Otra vez. Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Acá él ya tuvo, ¿no? el aviso, ¿no? El aviso de que iba a estar todo bien otra vez, ¿no? Vuelve a decir lo mismo, pero con esa seguridad, con esa convicción, ¿no? Y lo primero que le dice es, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y si vamos al caso, hoy el Señor nos dice lo mismo, no temas, no teman, es necesario no que comparezcamos ante César, pero ese César para nosotros es el conflicto que tenemos, es la situación que estamos viviendo. Es necesario que pasemos por aflicciones, y lo dice la palabra, es necesario que pasemos por situaciones. Es necesario para que podamos crecer espiritualmente, para que nuestra fe se afirme, ¿no? Y se afirme en quien tiene que ser, ¿no? En el Señor y no en nuestra fuerza, realmente. Y bueno, este no temas, sentí que me lo decía, ¿no? No temas, ¿no? No temas, es necesario que pases por esto. Y muchas veces es necesario que pasemos por situaciones, pero que no tengamos miedo porque sabemos que Dios está en el asunto, como estuvo en el asunto acá en esta situación con Pablo. En todo momento estuvo dirigiéndolo, ¿no? Dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Tened buen ánimo, porque yo confío en Dios. Entonces, el Señor nos dice lo mismo, que tengamos buen ánimo, que podamos confiar en Él. Si nosotros confiamos en Él, nosotros vamos a tener buen ánimo, porque sabemos en quién estamos confiando. Dice, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. ¿Y qué me ha dicho? ¿Qué nos ha dicho? ¿Qué les dijo? Es decir, las promesas. Nosotros tenemos promesas de parte de Dios, y son promesas que Dios cumple, porque Dios es fiel, pero nosotros tenemos que creerlas, ¿no? Tenemos que tener esa fe. Esa fe dice que la obra es por fe, la obra del Señor es por fe, ¿no? No es por razón, no es por lógica. Entonces acá dice, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho, esa seguridad de parte de Pablo, ¿no? Que dice, yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Si esto me dijo, así va a ser, ¿no? Y qué lindo que nosotros podamos sentir eso, ¿no? Qué lindo que nuestra confianza, qué bueno que nuestra confianza esté puesta en el Señor, que podamos decir, sí, confío, y va a ser como Él me lo prometió, Él va a cumplir porque Él es fiel. Pero para eso yo tengo que tomarme de esas promesas, tomar esas promesas, creerlas, ¿no? Y el Señor me habló directamente, mucho, porque también, como todos, no solamente estamos pasando una pandemia, estamos pasando un problema de inseguridad, de necesidades, estamos pasando problemas también a nivel personal, como siempre, como toda la vida, ¿no? Y en estas situaciones como que todo
se magnifica, se aumenta, ¿no? Y nuestras emociones están siempre, yo digo, a flor de piel, ¿no? Entonces el Señor esta semana me hablaba mucho de esto, ¿no? Que confíe en Él, que me aferre a sus promesas, que Él cumple, que no tenga miedo, ¿no? Dice, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y nosotros, acá en la palabra, en el versículo 24 dice, diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Nosotros pedimos por nuestra familia, oramos por ella, oro siempre por mis hijas, por mis yernos, por mi marido, por mi familia, mis hermanos. Yo sé que están en manos de Dios, y yo sé que están en manos de Dios, van a estar bien. Y tengo que tener esa seguridad, ¿no? Tengo que confiar en Él, que Él va a estar con nosotros siempre, siempre, ¿no? Y bueno, y esta palabra es una palabra que me llegó muchísimo en el momento justo, digo yo, y me alentaba, me alentó, me alienta a seguir y a poner mi confianza en el único que puede ayudarme a pasar por cualquier tempestad, a atravesarla y pasar y salir de ella, ¿no? Es el único. Entonces, que en estos tiempos que estamos viviendo, y siempre, porque siempre tendría que ser así, podamos aferrarnos al Señor, a sus promesas, a su palabra, confiar en que Él lo que me ha prometido lo va a cumplir, porque Él es fiel. Y si hay alguien detrás, ahí de ese lado, que no conoce al Señor y quiere compartir, ¿no? Quiere experimentar, ¿no? La presencia del Señor en su vida, de este buen Dios del que estamos hablando, del que predicamos, que es un Dios vivo. Yo siempre digo que es un Dios vivo, es un Dios real, un Dios que participa en nuestra vida, no que solamente lo conocemos de a oídas. Yo los invito a que hagan una oración conmigo, una oración breve, cortita, pero yo siempre digo que es poderosa, porque si yo la estoy haciendo con fe y creyendo, el Señor se manifiesta, el Señor se presenta, ¿no? El Señor participa en nuestra vida y porque pasamos a ser su hijo, ¿no? Pasamos a ser hijos de Dios. Entonces, esta es la palabra que quería compartir con ustedes, y para aquellos que no conocen al Señor y que quieran recibirlo, ahora los invito a hacer esta oración. Y si pueden repetir conmigo, es una oración cortita. Y dice así: Señor Jesús, te doy gracias por escuchar tu palabra. Hoy te recibo en mi corazón como mi único y verdadero Salvador. Te pido que perdones todos mis pecados, que cortes toda maldición generacional, que anotes mi nombre en el libro de la vida y que a partir de hoy me alcancen todas tus bendiciones. Amén. Bueno, espero que esta palabra siga trabajando en sus corazones como lo sigue haciendo en el mío, y que podamos aferrarnos fuerte de las promesas del Señor. Y bueno, les deseo un hermoso día y que Dios los bendiga. Hasta pronto.